Un mar dulce en Galilea. Un capítulo del libro Danzar en Círculo, inédito. ¿De quién les habla? Osvaldo Burgos. Santiago, el protoevangelio. Y yo, Jacobo, he escrito esta historia. Me retiré al desierto cuando sobrevinieron en Jerusalén disturbios con motivo de la muerte de Herodes. Con esta frase concluye el texto apócrifo que conocemos como protoevangelio de Santiago. Santiago es Jacobo, una deformación del latín Santi Jacobi, una condensación en lengua ajena. En Jerusalén y Jerusalén, ciudad del reposo o de la paz, han matado al rey. El aire está enrarecido, agitado. Las tropas de ocupación y sus colaboradores buscan culpables, venganzas. El hombre pasa el día entre las piedras. Amparado por la oscuridad de una cueva, escribe. Cuando el sol cae y el frío empieza a quemar, sale, junta raíces, insectos, busca agua, huye hacia atrás, se mueve a otro refugio. De noche, el desierto de Judea es un útero seco, poblado de alimañas, una tumba, un túmulo. Pero al menos no hay legiones. Quien será llamado Santiago, Jacobo, ha escrito historias maravillosas. Contó, por ejemplo, que cuando comenzó el degüello, la Madre Virgen volvió a dejar al niño Dios en un pesebre, solo. Se espantó. Lo envolvió en pañales y lo depositó entre los bueyes, dice. Pero Herodes buscaba a Juan, y el padre de quien sería el bautista, Zacarías, amaneció muerto. Isabel, la madre de Juan, mujer de Zacarías, había huido con su pequeño hijo a la montaña. Gimió a Dios. La montaña se abrió. Brilló la luz de un ángel. Después de que ellos pasaron, volvió a cerrarse, y ocultándolos de todos y de todo, como el espíritu del monte que encerró al río Suctimati, en enfermo deseo por su diosa, los protegió. Las cuevas del desierto protegen al evangelista apócrifo. Durante siglos resguardarán su escritura. Proteger es protegere, amparar. Pro es hacia adelante. Tegere es una derivación de la raíz indoeuropea steg, que persiste también en techo, en tugurio y en detective. No hay protección confiable para el que se refugia. Lo que se preserva es lo que se traiciona. Aún para lo que no salva, aceptar ser traicionado es el precio. Guardar es proteger, pero también vigilar, custodiar. Re es hacia atrás, es ex hacia afuera. El desierto hará nacer después de siglos por venir un autor que no es, que no se sabe. El afuera del texto es hacia atrás. Quien va a lo textual huye a un refugio. En el reposo, en la paz de mi ciudad de libros, leo a un hombre en lo oscuro de una cueva. Tiene miedo y se nota. No sabe si sobrevivirá al día. Escribe bajo el eco de una débil indulgencia del sol que lo delata. Lo llamo con un nombre que nunca tuvo. Cada vez que me necesites, piensa en mí y yo estaré ante tus ojos. Quien perdura, regresa. Regresar es ser otro. El niño. Historias armenias. Y no obstante, hay veces que uno regresa como otro sin haberse ido de sí. En el Evangelio armenio de la infancia de Jesús, libro bellísimo, texto apócrifo, el niño Dios nace el 21 del mes de Tebet, que no es el 24 de diciembre, sino el 6 de enero. Hace frío. Donde una vez estuvo la ciudad de Betlem, solo queda un paisaje desolado. María,
la madre joven, ya ha soportado la visión de dos tropas enfrentándose, una de ángeles, otra de demonios, y le pide a su esposo que la ayude a descender del asno en el que monta. Este niño me hace sufrir. José comprende y se lamenta. El parto es inminente y allí no hay nada. Como puede, lleva a su mujer hacia una caverna de pastores, la acuesta sobre el pesebre y le pide a sus hijos que la cuiden. Sale a buscar una partera. Antes de que la encuentre, sin embargo, el prodigio ocurrirá. Mientras camina, sin tener muy en claro dónde ir, el viejo hombre justo ve al cielo descender y unirse con la tierra. A la hora exacta del parto, él toca el punto de esa unión y el mundo se detiene. El viento que hasta ahí arreciaba cesa. Los pájaros que buscaban refugio se inmovilizan en el vuelo. Un hombre que modelaba arcilla intenta juntar sus manos, sin lograrlo. Un pastor levanta su cayado que se tensa hacia el cielo y no desciende. Hacia un costado del camino, completando el cuadro, el torrente del barranco cercano deja de caer y unos camellos que bebían sellan sus labios. José cierra los ojos. Cuando el mundo vuelve a ser mundo y el hombre continúa su búsqueda, una estrella brilla con esplendor insólito sobre aquella caverna en medio de la nada. Y no obstante, es de día. Los cabalistas llaman a esa estrella el pentagrama flameante. Los gnósticos, la estrella flamígera. Emblema de la omnipotencia y del saber, es un signo que precede a la historia y guía a los tres magos que los textos canónicos, los mismos que criminalizan los oráculos, las adivinaciones, los augurios, convertirán en reyes. El oro y la mirra que dos de los magos llevan como ofrenda son símbolos del sol y de la noche. El incienso, que es la ofrenda del tercero, concilia ambos principios, la luz, la oscuridad, y en esa conciliación sella lo eterno. La partera con la que José vuelve hasta el pesebre es Eva, Pandora, la primera madre, inicio de la mortalidad. Con ellos, a ese hueco de piedra en el desierto, llega también una Salomé que no danza, huye de la ciudad del templo. Avergonzada por las difamaciones de las que esta mujer fue objeto, huí. En plazas y mercados de mi Jerusalén la condenan por adúltera y le desean la muerte. Escandalizada por la tendencia a la calumnia de sus conciudadanos, la no danzante Salomé habla así de María. No puede, sin embargo, evitar el último resquicio de la duda y para corroborar lo que creía, toca el vientre sagrado de la Sagrada Madre. Una llama le quema la mano. Eva le hace una seña, toca al niño y se cura. Según el Evangelio armenio de la infancia de Jesús, libro bellísimo, texto apócrifo, los magos no llegan solos a la cueva. 3 ejércitos completos de 4.000 hombres cada uno los escoltan. Para legitimar sus ofrendas, portan entre sus pertenencias una carta sellada por el dedo de Dios. Cuando el pentagrama flameante, la estrella flamígera, le señala el lugar, las 12.003 hombres bajan de sus monturas y celebran. Hacen sonar sus bocinas, sus flautas, sus tamboriles, sus arpas, bailan, cantan a plena voz, bendicen, alaban y dejan correr el vino. Confundido, asustado, José levanta a María que daba de mamar a Jesús sobre el lecho de pajas. Vámonos de aquí. Esta gente es peligrosa. Solo Dios sabe qué han venido a hacer. En el pesebre, el niño Dios queda solo, acostado y sonriente entre los animales. Pseudo Mateo, 3 en Egipto.
Toma a María y al niño y dirígete a Egipto por el camino del desierto. Le dice a José, un ángel de Dios, que se le aparece en sueños. Los magos han burlado a Herodes. Cansado de esperarlos en su corte, Herodes envió gente a detenerlos, pero no los encontró. El llamado Evangelio del pseudo Mateo tiene 4 prólogos. Su traducción se justifica en un destinatario expreso, un tal Seleuco, autor de varias gestas sobre predicaciones y martirios de los apóstoles, el cual dice la verdad en todo lo concerniente a los milagros y a los prodigios por estos realizados, pero enseña mentira en todo lo que a su doctrina toca y además inventa. El texto traducido se asume así como una denuncia, un desenmascaramiento. El traductor lleva, como un evangelista anterior, el nombre de Jacobo, pero solo es un hombre que teme a Dios, no un santo. En ningún otro texto apócrifo se puede leer tan claramente la relación del niño Dios con las bestias, las plantas, las geografías, los ídolos. ¿Por qué aquellas serpientes, aquellos dragones, vienen en muchedumbre hacia aquí? Porque como el abismo, vienen a adorarme. No te bajes de la rodilla de tu madre, pueden hacerte mal. No tengas miedo y deja de hablarme como a un niño. Soy el más viejo de los seres que hayan andado alguna vez sobre la tierra, y es preciso que las bestias del bosque se amansen ante mí. Mezclado entre los bueyes y los asnos, compartiendo alimento con ovejas y corderos, leopardos y leones doblaban mansamente sus cervices ante él en señal de adoración. Guiaba así a un cortejo devenido dionisíaco. Tal había sido escrito Isaías 65:25. Los lobos pacerán con los corderos, y el león y el buey comerán la misma brizna. Entonces llegó el cansancio, la sed. Después de 3 días de marcha, la Madre Virgen se sintió desfallecer y sentándose a la sombra de una altísima palmera, ansió sus frutos. Me sorprende que hables así, viendo la altura de ese árbol. Lo que a mí me preocupa son nuestros odres secos. Ya no hay agua, María. En esta respuesta de José se deja entrever cierto fastidio. Él miraba a María, el niño lo miraba a él, después miró a la palmera. Según aquel a quien llamamos Mateo en su traducción hebrea, bastó un mínimo gesto del sagrado infante para que la palmera se doblara sobre sí hasta llegar a la altura de la mujer sentada. Y mientras ella se hastiaba de los frutos, de las raíces del árbol, brotó un río. El agua era dulce, fresca, clara. Se lavaron los ojos, los rostros, bebieron, volvieron a llenar sus odres, y a una señal de bendición, una rama del árbol, desde aquel día llamada Palma de la Victoria, se elevó al cielo, como la Ariadna de Dionisos. Señor, el calor nos abruma, dijo el viejo carpintero al mediodía, dirigiéndose al niño de la joven que guardaba. Tomemos, si querés, el camino del mar. Podríamos descansar en las ciudades. La respuesta fue apenas un murmullo y pesó como una orden. Cruza el desierto en paz, buen hombre. Yo abreviaré los mapas. Y el camino que debiéramos cubrir en un mes, lo cumpliremos en un día o menos. Dos palmadas en el aire deshacen y rehacen la armonía del mundo.
Alza los ojos y ve los montes. Hemos llegado a Egipto. ¿Cómo se mide el tiempo de quien abrevia los mapas? José, sus 3 acompañantes, María y la nana de Dios, se apearon de sus monturas. No conocían a nadie en Sotina, la ciudad que había llegado a ellos, pero el que tenía semanas de nacido y era a la vez el más viejo de los seres que hayan andado alguna vez sobre la tierra, los guió hacia un templo. Despidiéndose de él, las bestias del desierto retomaron su antiguo juego de comer y ser comidas. Cuando el niño o señor traspasó en brazos de su madre la puerta de la fastuosa construcción, 365 ídolos de barro cayeron, partiéndose, y expusieron con gran estruendo su oquedad. Anoto. En esta breve relación de prodigios, el tal Seleuco y el pseudo Mateo quizás coincidan. Toda escritura está sembrada de fragmentos de gigantes a los que alguna vez rendimos devoción. El autor es una metáfora gastada y prescindible. Entre los restos en el suelo y el vacío de los altares, Jesús reía, divertido. María lo contemplaba con arrobo. Nunca es tan madre la madre como cuando el niño es niño. Mirando a través de una ventana, José vio acercarse a un ejército. Pero en él, hombre piadoso, el sabio temor del padre era ya temor del hijo. Hubiera querido preguntar, pero se abstuvo. Flanqueado por 2 de sus soldados, siguiendo el camino de sus dioses, Afrodisio, gobernador de Sotina, se postró ante aquel que había llegado. Si aquellos en quienes toda mi vida he creído creen en vos, no puedo más que creerte. Eso dijo, y ordenó a los generales que dispusieran limpiar el templo. No levantamos una casa para permanecer en casa. Quien comprende, construye su casa en el entendimiento, pero cuando el fuego de lo que vive alumbra, no se rehúsa a dejarla atrás. Quien entiende sin comprender, languidece en el destierro de sí mismo. Tomás Israelita. Los límites de José. Si el príncipe Hamlet no es aquel que sabe, sino aquel que sabe demasiado, el que sabe de más, el que sabe lo que no debiera saber y no puede hacer nada con eso, José no es aquel que cree, sino aquel que se dispone a creer que cree. La diferencia es importante. Quien cree no duda, y llegado el caso, se fanatiza. Quien se dispone a creer que cree, supera con la fe la duda que no pudo evitar, y a salvo de todo fanatismo, acepta. Bloom y William Hazlitt ven en Hamlet el príncipe, no el espectro, no la obra, todas las posibilidades de la conciencia en Occidente. Desde una perspectiva análoga, tal vez sea posible ver en José una vía que reúne todas las formas de ser en las que esa conciencia deviene trascendental. El Evangelio apócrifo de Santo Tomás Israelita comienza relatando el juego infantil de un niño Dios de 5 años. Profanando el sábado, según va a contarle un judío a José, su hijo ha amasado 12 gorriones con el barro del arroyo. La perfección del trabajo es evidente. ¿Por qué haces lo que sabes que no está permitido? El padre de crianza, el que cree, traslada la queja. Vuelen. El niño no le responde, le da la espalda y dirigiéndose a sus figuras de barro húmedo con 2 palmadas en el aire, les confiere el ser. Y los pájaros abrieron sus alas y volaron, piando con estruendo, cuenta el texto. Y los judíos quedaron atónitos ante este espectáculo y fueron a contarlo a sus jefes. En los 2 capítulos que siguen, el niño Dios da la muerte a 2 criaturas de su misma edad. Al hijo de Anás,
el escriba, porque dispersó con una rama unos ínfimos canales de agua que él había reunido. Y a otro sin nombre, porque tropezó y lo golpeó desde atrás. No continuarás tu camino. Los padres de los niños muertos van a golpear la puerta de la familia bendita, lloran sus pérdidas, reprochan. No los quieren ahí. Exigen que se lleven al niño fuera de la aldea. José se harta. ¿Por qué actúas así? Esta gente sufre, nos odia, nos persigue. Hago de cuenta que no te escuché, buen hombre. No sos vos el que habla. Pero los que me acusan sufrirán. El castigo es inmediato. Cada palabra del niño, buena o mala, performa. Entonces, dice Santo Tomás Israelita, José se levantó, lo agarró por la oreja y se la estiró con fuerza. Hay que leer este acto de José con otros. María no está en esa charla. Tampoco estuvo cuando los hombres solos de la tribu de Judá llevaron al templo varas para obtener su guarda, y José, que había cumplido ese mandato con una vara tan insignificante que el sumo sacerdote ni siquiera la notó, permaneció en la fila de los últimos, allá atrás, sin reclamar la suya cuando las devolvieron. Ni cuando, señalado por el milagro, el hombre quiso obtener la dispensa de su deber, ni aún después, cuando él, que la encontró embarazada al volver de 9 meses de trabajo en Capernaum, perplejo como Jasón ante Medea, pensó en abandonarla. Aún en ese estado, en plena noche, José. Ahora María tampoco está. José agarra una oreja del niño y la tira con fuerza. El niño, que tiene 5 años pero es Dios, se enoja y le advierte que obra insensatamente. Conmigo no, buen hombre. Y sin embargo no ejerce violencia contra él, ni de palabra, ni de acto. El texto sigue con una relación de hechos biográficos. En su primer año de escolar, el hijo de crianza de José es expulsado de 3 escuelas. En 2 avergüenza a los maestros, demostrando la infinita ventaja de su saber. En otra, en la que el maestro no acepta su inferioridad, toma su vida. No lo dejes traspasar la puerta de casa, María. Los que lo hacen enojar se mueren. ¿Y qué puedo hacer yo, José? Sin salir de la casa, el niño cura a Jacobo, hijo de José, de una picadura mortal. Corrige el trabajo de su padre, alargando un tirante que el artesano, hombre ya muy mayor y de vista nada segura, había cortado mal. Ahí José se felicita por haber recibido el don de su crianza. Y en términos de Gianni Bátimo, llega tal vez a creer que cree. Cuando un cántaro se rompe, el niño usa su túnica para cargar agua. Ahí sí, María está y lo abraza. De nuevo entre las calles, resucita un niño de cuya muerte lo acusaban, pero solo por puro interés, para que con su testimonio de resucitado lo exculpe de esa acusación. A otro, cuya madre lloraba sin consuelo, a un joven que había muerto desangrado, a un hombre. El tiempo transcurre. Tiene 8 años, cuando recoge 100 medidas de trigo que reparte entre los pobres, en el gesto de sembrar un grano único. Y 12, cuando diserta ante los doctores de la ley de Jerusalén 3 días seguidos. Todos los evangelios canónicos recetan este hecho. María y José se habían ido sin él de la ciudad. ¿Y el niño? Creí que viajaba con vos. Volvamos. Este niño es Dios, o un ángel de Dios. Este niño viene del cielo. La multitud admirada del texto de Tomás no tenía dudas. Los apóstoles del Maestro tampoco, ni Juan el Bautista. Sin embargo, entre el niño Dios y el Dios Hijo hay 18 años de silencio. José no llega a ver el magisterio de su vástago de crianza. El hombre que se dispone a creer que cree, muere antes. Hamlet, el joven que sabe demasiado, el que sabe de más, el que sabe lo que no hay que saber,
no es rey. Solo es un hijo que no puede. José, el viejo, el que se dispone a creer que cree, no es Dios. Solo es un padre que no es el Padre. En la impensada Trinidad masculina del credo católico, no está. En la iconografía oriental, a la que el catolicismo deviene, según Graves, la de la Madre Santa y su hijo, tampoco. Sat, Chit, Ananda es, en sánscrito, lenguaje espiritual del mundo. Joseph Campbell asienta. Hay 3 palabras que donan en su sentido un paso hacia lo que trasciende. Conciencia, ser, felicidad. Si en Hamlet esa donación abre hacia todas las posibilidades de conciencia, su felicidad se da en el tiempo del Padre, todo Padre, en la despreocupación de la ignorancia. Si en José se preservan todas las promesas del ser, su felicidad hay que rastrearla en el reconocimiento del otro, en la complicidad. En esos 18 años de silencio, del hijo, todo hijo, tal vez José, el hombre que se dispone a creer que cree, que alguna vez llegó quizás a creer que creía, haya sido feliz. Un mar dulce en Galilea, del libro Danzar en Círculo. Desde acá, desde Anábasis, Radio Cultural en Vivo. Tenemos muchos anuncios. Vamos a estar el miércoles que viene hablando precisamente sobre Hamlet, una obra que está ensayando y que próximamente estrenará Santiago Pereiro. Y el jueves 13, vamos a hablar de los amores trágicos de la mitología griega con mi querida Marcela Coria. Todos amigos acá. Y el 10 de abril, anotate esta fecha, el 10 de abril vamos a estar en el ECO, Espacio Cultural Universitario, haciendo una fiesta de la cultura en relación a la mitología, a la literatura, con Marcela Coria y con otros amigos invitados. Quizás también Santiago, quién sabe. Sin posturitas, sin filtros, sin edición, asumiendo los errores, los ruidos externos, las malas pronunciaciones, las malas entonaciones. Si nos caemos, nos levantamos, nos sacudimos el polvo y seguimos, basta ya de generaciones de cristal, asumamos nuestros errores que son parte de la vida, mirémonos cara a cara. De eso se trata lo genuino de la comunicación humana. Y el arte, la cultura, es el último refugio al que nos han empujado los algoritmos. Nos vemos cuando quieras verme. Salud, amor y buenos sueños. Siempre estoy acá, esperándote. Anotate la fecha, ¿sí? 10 de abril, en el ECO.